Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Bueno, muy bien, señoras y señores, acá estamos con El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 y para todo el país. Bien, perfecto. Ahora sí, me estoy... Bueno, muy bien, bienvenidos. Hemos comenzado el programa con el conjunto Siempre Así y esta versión de Sin Ti, un tema tradicional y clásico de Charles Aznavour, el gran francés, obviamente embajador de la música en todo el mundo, pero bueno, el conjunto español Siempre Así era para disfrutarlo, un arranque musical distinto, Venecia sin ti. Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nuestro programa, para compartir una nueva jornada de este sol, el sol de nuestra España, que lentamente comienza a salir aquí también en la República Argentina, luego de nuestro querido Manuel Corral Vive con su programa Consentidos, junto a Carlos Alio y a Ximena y a todo su equipo, damos continuidad nosotros hasta las 3, hasta la 1 de la tarde, en esta jornada de este día sábado tan especial, sábado 17 de agosto del 2024. Bueno, les cuento, estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, Sebastián en el aire, puesta en estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la zona de Congreso. Hola Sebas, muy buen día, bienvenido al programa como siempre. Belén Dipsa en producción del programa como siempre, también en redes sociales. Mónica Cervantes en producción ejecutiva de nuestra propuesta comunicacional. Mine Dipsa en la producción y en el soporte técnico, ese ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla en la dirección y conducción? Un servidor de
todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Hoy, día sábado 17 de agosto, el Santoral conmemora a Santa Beatriz da Silva, que fue una monja portuguesa que vivió en Toledo, en España, donde fundó la Orden de la Inmaculada Concepción en el siglo XV, es patrona de la juventud y de las mujeres con dificultad para concebir. El nombre, en este caso, es Beatriz, es de origen latín, y significa bienaventurada. Así que para todas las Beatriz, le mandamos un beso enorme. Aquí están compartiendo nuestra propuesta de radio. Claro que sí. Bueno, hoy es el Día Mundial del Peatón, ¿saben ustedes? Fecha que se remonta en el año 1897, cuando ocurrió el primer incidente vial que ha dejado una víctima peatonal en Inglaterra. Eso lo vamos a tocar hoy con Ernesto Arriaga, así que para tenerlo en cuenta. También hoy es el Día Internacional del Animal Sin Hogar. Desde el año 1992, la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales promueve y concientiza sobre la adopción de los animales de compañía. Hay que adoptar un perrito, un gatito, un loro también, un canario, bueno, en fin, hay que adoptar, eso es lo más importante. Bueno, hoy en Argentina, señoras y señores, es el Día del Libertador don José de San Martín. Recordemos que en 1850 fallece el militar y político argentino en Francia, fue libertador de América y además era hijo de españoles, provenientes de Palencia, la zona de Castilla y León, por lo que tenía doble ciudadanía. Y es más, justamente hace un rato, mi querido amigo Manuel Castro, nuestro hombre de internacionales de Canal 26, que está con nosotros en el sol de nuestra España también, claro que sí, me manda la partida de bautismo de Mercedes de San Martín y Escalada. Me pone datos curiosos sobre la nacionalidad de la hija de San Martín. La nota como española. Así que mira vos, 52 días después de la declaración de la independencia. Bien, perfecto. Gracias, Manuel Castro, que sé que estás escuchando el programa desde el arranque, que dijo voy a estar escuchando el programa desde el comienzo de la jornada del Sol de nuestra España. Gracias, Manuel, gracias como siempre por estar con nosotros, claro que sí. Bueno, también les quería comentar, algunas cosas que son los contenidos del día del programa. Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino, como siempre lo llevamos adelante. Tony Cabot con todo el deporte español y también la campaña del Deportivo Español aquí en la República Argentina, que está en la primera C. Belén Dipsa con las noticias, últimas informaciones sobre la realeza de España. Hay muchas novedades de nuestros reyes, ya se van a estar enterando. Mili Dipsa, como siempre, con los eventos de colectividad y el espectáculo, tanto de Argentina como de España. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, con todas las novedades también del deporte nacional. Así que tenemos como una buena propuesta de radio para disfrutarla durante 2 horas. Bueno, en instantes nada más, que ya llega el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, ya la están conectando. Vamos a estar charlando con Gisela Nonaka, que es integrante de Niyokan Guadaico, grupo que se va a presentar en el espectáculo Sonidos del Japón. Sí, escucharon bien, Sonidos del Japón en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Las puertas están abiertas para todas las colectividades, claro que sí. Somos descendientes todos de españoles y obviamente también de otras nacionalidades. Esto va a ser el próximo 31 de agosto en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires. También en el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina estaremos charlando en la segunda hora con José Martín Sotes, presidente del Centro Castilla León de Mar del Plata. Nos prometió que va a estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito del buraco, porque van a hacer un lindo evento de buraco y también la fiesta del botillo, que se va a realizar justamente este mes en la institución de la Ciudad Feliz. Pero además tendremos la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria, aquí en el Sol de nuestra España, edición federal. Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida al programa. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá estamos. La verdad que muy buen sábado hoy, atención, muy buena propuesta musical, también muy buena propuesta de invitados, así que a estar atentos, estar atentas y recuerden, amigos, que aquellos que nos quieran acompañar, que se quieran sumar a la familia digital del Sol de nuestra España, ¿cómo pueden hacer? Muy simple, nos pueden buscar en Instagram, Twitter y Facebook, nos encuentran como El Sol de nuestra España.
atención, atención porque ahora sí estamos de a poco reiniciando un nuevo Facebook. Sí, señoras y señores, lamentablemente el que teníamos anteriormente, les habíamos comentado algo, que estaba en una pausa, bueno, después ya le vamos a ampliar un poco más, pero ahora sí tenemos Facebook de nuevo, oficialmente, El Sol de Nuestra España está nuevamente en Facebook, así que les vamos a pedir si de a poquito nos pueden ir ayudando a sumar amigos a través de este nuevo Facebook. Lo van a encontrar como @somosesne, muy fácil, @somosesne, pero después cuando ya ponen El Sol de Nuestra España, les va a aparecer el loguito nuevo que tenemos. Así que, y también después les vamos a estar comentando acerca del nuevo logo, porque hay toda una historia detrás. La verdad que quisimos darle una identidad, porque al fin y al cabo lo que es la descendencia es representar a una identidad, así que bueno, justamente lo que hicimos fue eso. Después les vamos a contar un poco más acerca del logo, pero sí contarles y también invitarlos a que se sumen al nuevo Facebook del Sol de Nuestra España, así que recuerden, Instagram, Twitter, Facebook, El Sol de Nuestra España, YouTube también, El Sol de Nuestra España, donde pueden volver a disfrutar de los programas, como así también de las entrevistas y secciones que son parte sábado tras sábado. Así que simple El Sol de Nuestra España en YouTube nos pueden encontrar, se suscriben gratuitamente y ya son parte de la familia digital. Muy simple, muy simple. Así que, y también, como siempre les digo, aquellos que se quieran comunicar con nosotros durante el programa o en la semana también, lo pueden hacer a través de la central de oyentes. 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamada de WhatsApp también, así que la llamada común y corriente también lo pueden realizar para que estemos ahí en contacto con ustedes. Es nuestro puente digital, nuestro puente virtual, así es, con ustedes. Así que los esperamos en toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Perfecto, entonces han pasado ya 21 minutos de la hora 11 en la República Argentina. Datos actuales del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos ya 13 grados de temperatura aquí en la metrópolis, 79 el porcentaje de la humedad, la presión 1018,2 hectopascales, viento del sudeste a 18 kilómetros en la hora, el cielo está cubierto, la visibilidad es normal 10 kilómetros. Recordemos para hoy una máxima prevista de 16 grados. En 30 segundos, separador mediante, ya llega esta propuesta del Centro Asturiano de Buenos Aires con nuestra primera invitada del día de hoy. Vamos que venimos, Sebas. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señores y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Bueno, saben ustedes que este es el momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, a Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución también, y a toda la comisión directiva del Asturiano, que como siempre nos acompañan en el programa, y hace ya tantos años que nos conocemos, que somos toda una gran familia, sin lugar a dudas. Pero saben ustedes también que el Asturiano lleva muchas propuestas muy particulares y muy especiales también, como por ejemplo el Asturiano Team 60. Este Asturiano Team 60 que lleva la institución, como por ejemplo los martes de 9 a 12 se lleva adelante en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, como así los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Vicente López, en Avenida Libertador 1081. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años que pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com, reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este teléfono 11 38 15
3496. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Si no, nos llaman al programa que con todo gusto en forma privada les brindamos mayor información. Bueno, hoy a las 20:30 es la cena show y entrega de premios de la Copa Oviedo en el Campo Covadonga. Así que ya tienen todo preparado la gente amiga de la Copa Oviedo. Va a ser una noche muy particular, hoy a las 20:30, una noche muy especial. Entrega de los premios de esa exitosa nueva edición de la Copa Oviedo, como siempre en el Campo Covadonga en Vicente López. Pero atención, porque mañana es el Día del Niño, acá en la Argentina, o sea, el Día de la Niñez, como se dice ahora. Mañana, atención, porque a partir de las 3 de la tarde se va a festejar el Día del Niño también en el Campo Covadonga en Vicente López con grandes sorpresas. Así que atención, aquellos amigos que se acerquen mañana, a partir de las 3 de la tarde van a poder disfrutar en familia el Día del Niño en el Campo Covadonga con grandes novedades, también para tenerlo en cuenta. Bueno, otra propuesta muy importante de la Sala Alejandro Casona es que el próximo sábado 24 a las 8 de la noche se va a presentar Merienda Amelie tributo a Jan Tiersen en la Sala Alejandro Casona de la calle Solís al 400. Esto es un concierto mágico, un recorrido a través de la música junto con imágenes proyectadas del film francés Amélie. Les quiero comentar, señoras y señores, se viene la gran fabada de Covadonga. Atención con esto, la gran fabada de Covadonga se viene para el próximo domingo 15 de septiembre, como siempre en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Váyanse preparando, vamos a ampliar información al respecto porque va a ser la gran fabada de Covadonga domingo 15 de septiembre a partir del mediodía aquí en esta prestigiosa institución y en el campo de deportes de Vicente López para no perdérselo realmente. Así que por eso, si quieren consultar también lo pueden hacer de lunes a viernes de 10 a 18 a este teléfono de la administración, ya para ir tomando nota, 43810654, reitero, 43810654. Recuerden también que está el coro de la institución, como siempre, abierto para todos, damas, caballeros, todas las edades. Bueno, recuerden, 43810654, el teléfono de la administración en la calle Solís, lunes a viernes de 10 a 18. Hay 2 correos electrónicos, asturiano1081 en números, @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números, @gmail.com. El otro correo es informativos, @centroasturianobsas.org.ar y un teléfono de fácil numeración 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Fácil numeración para ella ir preguntando por todas las cosas que les hemos comentado aquí también. Pero vamos a hablar un poco de lo que se viene el próximo sábado 31 de agosto, cerrando este mes de agosto. Sonidos del Japón. Realmente un super show. Un show muy importante, muy particular, un espectáculo que es variado realmente, así que también vale la pena tenerlo en cuenta, algo distinto que vamos a poder compartirlo. Pero claro, Japan Trio Experiment por un lado, Nikyo-kan Wadaiko por el otro lado, y la tenemos en línea a una de las integrantes de este grupo, que es Gisela Nonaka. Gisela, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda, bienvenida, ¿cómo va? Buen día, Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en orden? Gracias por estar con nosotros este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, A ustedes por invitarme, gracias. No, por favor. Bueno, antes que comencemos, contanos un poquito, descendientes de japoneses. Contanos un poquito, Gisela, por favor. Sí, así es. Yo soy nieto de japoneses, sería tercera generación. Mis abuelos vinieron
con la guerra, bueno, embarcaron al camino a Paraguay, Sí. Tuvieron a mi papá que nació en Paraguay, Ajá. y Sí. bueno, nada, vinieron después para acá, para Argentina ellos, así que hace bastante tiempo que ya mis abuelos no están más, pero tengo familia en Japón, bastante familia todavía. Ah, mira vos, bien, bien. ¿Y estás en Sí, sí. contacto permanente con ellos? Sí, siempre, Ah, siempre. De hecho, he ido 2 veces a Japón, ya viajé con becas por mi cuenta también. La verdad que es un lugar bien. increíble. Ah, excelente, excelente, excelente. Bueno, Sí. y hablando de Japón, contanos algo de esta propuesta para la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, ahí en la calle Solís, Sonidos del Japón. ¿De qué se trata este espectáculo tan variado? Porque, por lo que me imagino, se va a vivir un clima muy importante, una sensación muy especial, los instrumentos japoneses que son muy cálidos. Contanos un poquito de qué se trata, Gisela. Sí, te cuento, mira, el show dura 2 horas, Ujú, empieza a las 20 horas. La primera parte del show está a cargo del grupo Japan Trio Experiment, ujú, que es el grupo que hace una fusión de instrumentos orientales y occidentales. sí. En la primera parte del show van a ver un clima más cálido, con melodías, van a apreciar la delicadeza de instrumentos que bueno, se fusionan con los occidentales. Tienen koto, no sé si conocen algo de instrumentos japoneses. El koto Ajá. es como un arpa que se Sí, toca horizontal, sí, ¿no? sí. Después tienen shamisen, que es la guitarra japonesa. Ujú. Tienen fue, que es una flauta como la traversa, pero de caña. Y después tienen taiko, también un poquito de taiko, que son los tambores. Es Ah, una fusión sí. que, bueno, entre todos los instrumentos hacen temas muy tranquilos, delicados, covers de Ghibli, Ah, anime, música de anime, así que todo el público joven va a estar encantado con esa parte del show, la primera. bien, 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 bien. Y la segunda es todo tambores. Hacemos un impacto tremendo. Después de la Uh, tranquilidad de la primera hora, viene la sí, bomba de los tambores. sí, Es todo taiko y percusión, o sea, todo con mucho sonido, mucha fuerza, mucha energía la segunda parte. sí. Eso es todo repertorio propio del grupo Nikkokan Wadaiko. Ujú, Y se va a estar basando esa segunda parte en las 4 estaciones del año: primavera, ajá. otoño, invierno, verano. Sí, sí, sí. Cada parte del show tiene temas específicos que se relacionan con cada estación del año. Claro, Gisela, aparte A ver, otra cosa, sí, el tema de percusión, que lo que sí. es la segunda parte del show, por lo que tú me estás comentando, además la acústica que tiene la sala Alejandro Casona es muy especial y muy particular para todo este tipo de eventos, ¿eh? Sí, tal cual. Ya hemos tocado en la sala y la Mm, verdad que es increíble cómo suena. Tiene un sonido impresionante. sí, No sí, hace falta aumentar ni microfonear con nada porque es impactante el sonido que tiene, es sí, muy sí. bueno. Ujú, Así que nada, se siente la vibración de los tambores en el pecho de todas las personas. Es increíble. bien, Cuando uno bien. está tocando, Sí. les va a llegar al alma el sonido. Así que totalmente recomendable que vayan a verlo. Perfecto, excelente. Y bueno, contanos es entonces, el sábado 31 de agosto a las 8 de la noche. Pasanos también, ahora vamos a comentar cómo pueden estar en contacto nuestra audiencia y aquellos amigos que nos están escuchando el programa, que te digo la verdad, no solamente de la colectividad española, escuchan los descendientes de españoles, los que gustan la cultura española, los que gustan la cultura europea, comparten nuestro programa, porque tenemos de otras colectividades italianas, polacos que escuchan. Mira, hasta japoneses tenemos, que dicho sea paso, Buenísimo. le mandamos un gran abrazo, que sé que está escuchando el programa en estos momentos, a Sergio Miyagi, descendiente de japoneses. Sergio Sí, Miyagi cómo que no. es el director de prensa del Jardín Japonés, acá en el barrio Palermo, que los sábados, o por aire de la radio, o por la web de la emisora, si está trabajando, o por YouTube, se pone y escucha también, y es un referente de la colectividad japonesa en la Argentina, sin lugar a dudas también, ¿eh? Totalmente, sí, un Sí, genio. Un abrazo y un beso para Sergio también. sí, Compartimos sí. un montón de Ah, shows también en el jardín con él. mira vos, qué bueno, no lo Sí, sabía sí, eso, no lo sabía. Bueno, sí, sí. enhorabuena lo que me estás contando, Gisela. Bueno, contanos entonces, por un lado, antes de ir a que nos comentes cómo pueden adquirir las entradas, el Sí. grupo de ustedes, ¿tienen redes sociales también? ¿La red de los grupos?
Sí, estamos como Nikiokan Wadaiko en Instagram, en Facebook, también tenemos el mail, está la página web, si googlean Nikiokan Wadaiko está también la web y tienen el mail para contactarse con nosotros. Ajá. Por cualquier consulta, y teléfonos también para poder comunicarse con nosotros. Ajá, bien, bien, perfecto. Bueno, ¿y cómo pueden adquirir las entradas los amigos oyentes que tienen esta curiosidad de ver lo que es la música de Japón, los sonidos del Japón para el próximo 31 de agosto en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano? Gisela, contanos. Las entradas están en venta en Passline, la pueden adquirir por ahí. Están, creo que todavía en precio promocional porque van a aumentar a partir del fin de semana, a partir de mañana, así que pueden aprovechar a comprarlas ya mismo porque están para aumentar, están en promoción. Bueno, entonces está bien. Hay bastantes entradas vendidas, ya queda menos de la mitad del cupo disponible. Bueno, entonces hay que apurarse porque mirá, recién hoy es día 17, hasta el 31 tenemos unos cuantos días por delante también, Y aquel que no quiera o no tenga la posibilidad de adquirirlo vía internet, Passline, que es el contacto también que le estamos comentando, pueden adquirir las entradas en la administración del Centro Asturiano, ahí en la calle Solís al 400, de lunes a viernes de 10 a 18, o el mismo día, el 31, un ratito antes en la boletería también de la sala Alejandro Casona. Es así, ¿no es cierto? Exacto, así es. Perfecto, excelente, excelente. Bueno, yo simplemente te quiero agradecer, Gisela, charlar con nosotros aquí en el programa. Estaremos viéndonos seguramente. Te mando un gran cariño para vos y todo tu grupo de trabajo y estamos en contacto permanente. ¿Te parece? De acuerdo, Oscar, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Quédate en línea un segundito nada más. Así charlábamos con Gisela Nonaka, descendiente de japoneses, tercera generación, integrante de uno de los grupos que va a participar el próximo sábado 31 de agosto allí en la sala Alejandro Casona. Pero claro, todo esto viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires y un referente muy importante de la colectividad asturiana en el mundo es el gran Vicente Díaz. Vicente Díaz, que ahora está trabajando, les cuento amigos, para un próximo trabajo discográfico que ya está preparándose, que se va a llamar nada más y nada menos que Puya Asturias. Buena versión realmente. Y lo tenemos para compartir musicalmente hablando, esta propuesta para todos ustedes. El Ganaeuru es el título, así lo compartimos para todos ustedes. Vicente Díaz en el aire del sol de nuestra España. Vamos con la música. Sentéme al lado del mar, no aguantaba aquel calor, que necio y este verano, que quiere que manos lo to. Acercóse un ganaero, conocido del lugar, y como buen aldeano nos pusimos a charlar. Me contó que venía del mercado, que no se ganaba nada, que la novia quiere desear, porque aquello nun lle plan, que el pienso estaba muy caro y muy vacío el fallar, que está pensando en desear y marchar a la ciudad. Non supe que aconsejar, sabiendo que era verdad, que están los tiempos muy malos pa' vivir de lo rural. Siempre sucede lo mismo, como dice aquel refrán. Al perro flaco les pulgues non lo deixen respirar. Me contó que El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar
todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal, 11:38 en la Argentina, 5 horas más en nuestra madre patria en España. Momento de último momento, flash, como siempre, tránsito y transporte argentino. En el aire, Ernesto Arriaga. Arriaga, muy buen día, bienvenido. Buen día, mi profe y equipo. Lamentablemente, 3 maestras en Entre Ríos, en la ruta 14, después de Zárate Brazo Largo, Sí. kilómetro 216, hicieron dedo, todas las maestras hacen dedo en el interior y todo el mundo la lleva. Sí, señor. La levantó un señor con una Toyota de muy buenas ganas, y luego cuando las dejó, paró, venía un camión a mucha velocidad, perdió un control en una curva y el camión volcó arriba de la Toyota y de las maestras, y del conductor de la Toyota. Sí. Gracias a Dios, la maestra sufrió algunos rasguños, heridas leves. Sí. El conductor de la Toyota, herido importante. Sí. Pero reitero, las 3 maestras fueron atendidas en el hospital de Chajarí, pero con heridas leves. Bueno. Están bien, Sí. y esto es muy importante decirlo. Por favor, nos deja la idea. Cuando alguien para la banquina, por favor, tiene que salir bastante lejos la banquina. Claro. Porque después los camiones pasan a 80, los micros a 90 kilómetros por hora, Sí. y acá sucedió este siniestro vial. Esto nos deja lema, salir siempre bien fuera de la banquina, no pegado a la ruta, a 10 centímetros de la ruta, porque es banquina. Había lugar para estacionar más a la derecha, Sí. pero tener mucha precaución y profe. Perfecto, Arriaga, perfecto. Bueno, y obviamente las curvas y contracurvas también de las rutas argentinas, que son muy importantes y hay que señalizarlas como corresponde, pero respetarlas, ¿no? Más que nada. Por supuesto. Y hoy más que nunca, Sí, a todos nuestros oyentes de todo el país, sí. hoy el peatón que cruce por la esquina, y después vamos a hablar del Día Internacional del Peatón. Hasta luego, Perfecto. profe. Hasta luego, Arriaga. Gracias, querido. Hasta luego. Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino y esta información de último momento. Bueno, muy bien. Antes de irnos con la pausa comercial del programa, rapidito vamos con servicios que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo. Hablamos primero de la quiniela nocturna. Anoche en la ciudad a la cabeza favoreció el número 7011-7011. En la bonaerense anoche a la cabeza favoreció el número 7448-7448. Tómbola de Montevideo anoche favoreció el número 690-690. Santa Fe anoche, número 4411-4411. Entre Ríos, 8270-8270. Y en Córdoba anoche a la cabeza favoreció el número 8819-8819. Todos los números de la quiniela aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal. Vamos con cotizaciones ahora también para comentarles cómo cerraron ayer las monedas en la jornada del día viernes. El dólar oficial ayer para la compra cerró en 1.315 pesos, para la venta 1.345. El dólar blue ayer para la compra 923,67, para la venta 982,81. El dólar turista se ubicó para la compra y venta 1.539,20, euro oficial para la compra 1.000, para la venta 1.071,90, el euro blue para la compra 1.445, para la venta 1.478,69. Reiteramos, el dólar blue ayer para la compra cerró en 1.315 para la compra y 1.345 pesos para la venta. Cotizaciones de las monedas aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. ¿Vamos, Mili? Sí, recuerden que a través de la plataforma digital del Sol de Nuestra España nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como el Sol de Nuestra España. Recuerden que estamos con Facebook nuevo, así que a encontrarnos, a buscarnos ahí en Facebook como el Sol de Nuestra España. Recuerden,
Instagram, Twitter, Facebook y en YouTube, donde se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de los programas, entrevistas y secciones del programa. Perfecto, entonces rapidito vamos con el calendario de pago de jubilados y pensionados de ANSES en mes de agosto. A ver, es que no superan los 253.427 pesos. Esta es la cifra, los de la mínima. Documentos que finalizan en 7 cobran pasado mañana, lunes 19 de agosto. Documentos que terminan en 8 cobran el día martes 20. Documentos que finalizan en 9 el miércoles 21 de agosto. Ahora, para aquellos que superan esta cifra, los 253.427 pesos, documentos que terminan en 0 y 1, jueves 22 de agosto, documentos que terminan en 2 y 3, viernes 23 de agosto. Fechas de pago jubilados y pensionados nacionales a través de la ANSES. Hemos compartido servicios en El Sol de Nuestra España, edición federal. Pausa del programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Bien, señores y señores, el momento del deporte español y también todo lo que comprende el polideportivo español con nuestro embajador del deporte español que está allá en Mallorca, querido Tony Cabot, aquí en Argentina. Buen día, buenas tardes para ti en nuestra madre patria. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Oscar. Un saludo grande para todos. Bueno, perfecto. Escuchame, Tony, antes que nada, ¿cómo está el tiempo por ahí? Porque estuve preocupado un poco porque estaba viendo información de allá de Mallorca y de España en líneas generales. ¿Cómo está el tiempo? Contanos. Bien, muy despejado, día soleado. Creo que en gran parte de Mallorca y Baleares llegaron un par de días algo tormentosos, sobre todo en la zona marítima, donde quien no había estivado bien o anclado bien su barco, pues se dio algún sustito, sí. pero todo bajo control, más allá de algunos chubascos. Bueno, perfecto, porque yo veía información en la semana y bueno, quería estar en contacto contigo y no lo pude hacer, pero por eso, bueno, ahora te lo pregunto públicamente. Está bien, perfecto. Bueno, Tony, antes de arrancar con el fútbol de la Liga Española, vamos a dar un pequeño pantallazo a estos Juegos Olímpicos de París 2024, donde España se ha posicionado con las medallas, ya sea la de plata, la de oro, la de bronce, en el puesto 15, ¿no es cierto? Así que no está mal lo que ha pasado, ¿no? Con 18 en total, 18 medalleros. Sí, al final, bueno, se levantó un poquito el medallero. Sí es verdad que las expectativas eran algo más altas, sí. Se daba con prácticamente total seguridad que se iba a superar las 22 de Barcelona 92, pero al final España pues terminó su aventura en los Juegos Olímpicos con 18 medallas y creo que algo más de 50 diplomas olímpicos, ocupando, como tú dices, el 15º puesto de un medallero liderado por las grandes potencias de siempre, Estados Unidos, Japón, China, etcétera. Claro. Pero bueno, las medallas de España son más que las obtenidas en Tokio 2020, sí. Del 2021 por todo el tema de la pandemia, que Río de Janeiro 2016 y que Sydney 2000 y Atlanta 96. Es decir, se quedan muy por encima de otras participaciones, pero se quedan por detrás de las 19 conseguidas en Pekín 2008, de las 20 conseguidas en Atenas 2004, perdón, y de Londres 2012 y sobre todo el récord que decía de Barcelona 1992, donde se consiguieron las 22 medallas, pero no se puede decir que España hiciese un mal papel, porque como dices, es la número 15 en cuanto a medallero, así que habiendo empezado tan flojita como empezó y luego habiendo ido increciendo a medida que transcurría el certamen, pues no estamos de enhorabuena, Oscar, así lo veo yo. Claro que sí, exactamente. Bueno, arrancó la liga doméstica, digamos, la liga española, con una fecha muy importante. El jueves arrancó, empató el Athletic Bilbao frente al Getafe 1-1. El jueves, el Betis también empató con el Girona 1-1. Ayer el Celta de Vigo le ganó 2-1 al Alavés. Ayer Las Palmas y Sevilla han empatado 2-2. Pero bueno, observo que el Celta de Vigo, obvio, encabeza la tabla de posiciones con 3 unidades, pero sin lugar a dudas hay partidos que son interesantes también para el día de hoy, domingo y lunes, es así, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, como bien decías, arrancó la Liga Española en el nuevo San Mamés, sí. En la Catedral del Fútbol Español, con un Athletic Club de Bilbao cuya gran novedad era la continuidad de Nico Williams, que ha sido seguramente el gran culebrón de este verano, ya que parecía que la estrella, el extremo español, podía ir tanto al Chelsea como al Fútbol Club Barcelona. Al final el sentimiento de pertenencia jugó su partida y se quedó en el Athletic Club de Bilbao, pero esta jornada 1 sí, sigue apasionante. Para destacar está el Valencia Fútbol Club Barcelona. Sí. Bueno, sería un inicio al límite, digamos, porque bueno, para empezar no quedan entradas en Mestalla para asistir a este estreno de la Liga de un Valencia que sobrevive con los chavales de Pío Barasa, sí. Ante un Barça que se estrena oficialmente con Hansi Flick en el banquillo. Son dos entidades volcánicas, como son el Valencia y el Barcelona, dos entidades acostumbradas a dispararse en el pie, sí. Siempre con mucha crítica alrededor, siempre con una masa social esperando algo más del equipo. En Valencia no se están haciendo fichajes, el Barcelona ha sido algo diferente esta pretemporada, es ilusionante
pero ves al Atlético de Madrid y al Real Madrid al lado y parece que parten como firmes candidatos al título. Sí. Pero, como decía, el Valencia sigue sumido en su revuelta popular, que diferencia claramente a la propiedad respecto a los jugadores. Sí. Y bueno, un Pío Pipo Baraja que tendrá que tirar con la cantera. Y el Fútbol Club Barcelona, bueno, logró inscribir ayer por la tarde a diversos jugadores que cuando Flick pedía refuerzos, se han llegado al límite en el último momento de la última intentona de Joan Laporta para inscribir, con todo eso del fair play financiero y hacer malabarismos con las entradas y salidas económicas. Pero bueno, en estos equipos las cosas se hacen así, y a Barça y al Valencia les gustan vivir peligrosamente. Curiosamente hay que decir que se quedan afuera de la lista al no estar inscritos los dos últimos fichajes más caros del Barcelona en el último año, como son Víctor Roque, que no está dado de alta ni tiene dorsal asignado ni siquiera, mientras que oficialmente el club no ha cursado la ficha de Dani Olmo, porque según Flick no está todavía en condiciones de jugar al haber disputado la Eurocopa y tener pocos entrenamientos en las piernas. Así que, dicho lo cual, parece que el 11 inicial, si quieres lo doy un poquito a grosso modo, Óscar, del Barcelona, el que podría ser el primer 11 de la era Hansi Flick en esta Liga 2024-2025. Dale, te escuchamos, Tony, te escuchamos. El 11, a falta de confirmación, sería Ter Stegen, el arquero incombustible y capitán del equipo, el alemán al arco. Koundé por derecha, Christensen e Íñigo Martínez en la saga central, Balde por izquierda, en el medio centro dos jugadores de la cantera que estarían sustituyendo a De Jong y a Gundogan, como serían Casado y Bernal, línea de tres de mediapuntas con Rafinha, Lamine Yamal y Arkay Gundogan, y como punta de lanza Robert Lewandowski, que será el encargado de transformar este año los goles y del que se espera muchísimo más de lo que nos dio la temporada pasada. Hay que recordar que Lewandowski jugó sus mejores campañas junto con Hansi Flick, el hoy técnico del Fútbol Club Barcelona, en sus épocas en el club de Baviera, en el Bayern de Múnich. Así que se espera mucho de Lewandowski, como de Lamine Yamal, que ha confirmado su posición o su rol de estrella en esta Eurocopa que España ha ganado. Se espera también mucho de Rafinha, del que todavía se está mirando con sospecha porque costó 60 millones de euros y todavía le falta meter una marcha más, pero este sería el inicio o el 11 inicial de esta temporada 2024-2025, del que se espera mucho del Barça y del técnico Hansi Flick. Claro que sí, claro que sí. Bueno, después vamos a ampliar ya el sábado que viene, Tony, qué va pasando con los partidos que hoy están arrancando, para tenerlo en cuenta. Tony, escúchame, como recién está arrancando la Liga Española, lo vamos a ampliar ya el sábado que viene, pero si volvemos acá a la Argentina, te digo que en el top 10, en la primera C, estamos realmente como para más que satisfechos de la colectividad española, porque mirá, estoy observando el Deportivo Español, que encabeza primer puesto con 14 unidades, y en octava ubicación el Centro Español con 11. O sea que la colectividad está siendo presente acá en la Argentina en la primera C, tanto por el Deportivo Español, que va a estar hoy como visitante enfrentando a Leandro Eñalén, y por el otro lado también quiero destacar que el Centro Español hoy va a estar visitando al Victoriano Arenas mañana, pero están muy bien posicionados ambos equipos en este caso, Tony, Sí, así es. Da gusto vernos tanto en el primero como en el octavo puesto, si no me equivoco, que me han dicho del Centro Español. Los dos pisando fuerte en esta primera C, en el que, bueno, luego me dices, Óscar, cuándo sería el clásico, el derbi, entre los dos equipos de gallegos. Pero sí, es verdad que el Club Deportivo Español, que en este marco de la octava fecha del torneo clausura se presentaba con 5 partidos sin perder, con una victoria y 4 empates. El gallego, que acumuló su 6º partido sin perder en esta jornada, que en su siguiente presentación visitará a Leandro Alem, en donde Vivanco y Nahuel Gómez no van a estar presentes. Y es verdad que viene pisando fuerte al que está costando mucho ganar al Deportivo Español, que en su casa cuidó ese resultado contra el canalla, que parecía
que iba a acabar en victoria y al final fue un empate, algo que nos hubiese dejado solos en la tabla de clasificación, pero así es. Estaba mirando ahora exactamente la cantidad de victorias y de empates, porque gracias a esta racha de 5 partidos ahora sin perder, decía 6, son 5 partidos sin perder, que han sido producto de 3 victorias y 2 empates, y el Deportivo Español es el actual puntero, empatado a puntos con Berasategui, el Deportivo Español. Claro. Sí. Y bueno, y a diferencia del triunfo en la presentación contra Claypole, Dayan Bocos estuvo dentro del equipo titular, el capitán cumplió con la sanción por haber llegado a las 5 amarillas ya en únicamente 6 partidos, y bueno, está siendo pieza clave de este inicio fulgurante del Deportivo Español, que si bien le está costando generar muchas ocasiones de gol, es verdad que cuando llegan las transforma, las materializa, y sobre todo que le está costando mucho a los equipos rivales liderar en el marcador, y bueno, es lo que pedían los capitanes, Vivanco, Dayan Bocos, pedían un equipo sólido, un equipo rocoso, un equipo al que le costase perder, y así lo está haciendo. Ya son 3 o 4 temporadas las que venimos siguiendo el Deportivo Español desde que yo estoy en el Sol de Nuestra España, y son estas temporadas en las que con mejor o menor fortuna el Deportivo Español está siempre peleando por esas primeras posiciones que dan el ascenso a la primera vez. Así que parece que este año podría ser ya, con todo el acumulado, con una plantilla que tiene 3 o 4 jugadores que llevan ya muchos partidos en el Deportivo Español y que ya entienden la categoría, podría ser el año definitivo para dar el salto. Claro. Vamos a ver cómo sigue, pero me gusta, como digo siempre, leer las entrevistas de los referentes del equipo y ver que están optimistas y que hay mucha esperanza de conseguir ese primer puesto. Perfecto, Tony, perfecto. Tony, si te parece, el sábado que viene seguimos ampliando. Ahora quedamos un instante en línea privada. ¿Te parece? Nos reencontramos el sábado que viene. Tony Cabot, ¿qué te parece? Muy bien, un abrazo. Abrazo grande, quedamos por privada, no me cortes. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español aquí en el Sol de Nuestra España. Separador mediante, está llegando el tiempo de la realeza, ya todo preparado con informaciones de último momento de nuestros reyes, tanto Felipe como Leticia. Vamos que venimos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, amigos, ahora sí, momento real en el Sol de Nuestra España. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja, porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Muy bien, bueno, muchas noticias. Muchas noticias en el día de hoy. Como siempre tenemos el top 3 de la realeza de España. Y aunque están de vacaciones, nos dejaron con algunas actividades para aprender, ¿eh? Ah, ¿ya están de vacaciones? Sí, están de vacaciones, lo venimos comentando. Sí. Bueno, pero bueno, nos dejaron igual algo. Nos dejaron, siempre dejan algo. ¿Hay algo de moda? Sí, hoy tenemos mucha moda, ¿eh? Bueno, entonces, mucha moda y realeza, así que vamos a preparar matecito, café, té, lo que tengan ahí a mano, unos minutitos para disfrutar de esta sección tan especial, tan real. Cuac, cuac. Bueno, así que empezamos con el top número 3 y vamos a hablar de la moda royal, porque la semana pasada hablamos sobre la salida de las mujeres de la Casa Real por Mallorca, por Palma de Mallorca. Estuvieron de shopping. Ahí estuvieron de shopping, sí. La reina Leticia, la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieron por el casco histórico y también estuvieron ahí recorriendo un par de locales de indumentaria, de salud, de bienestar. Bueno, así que después de eso, en la semana sí viralizaron unas imágenes y todos tenían el foco puesto en algo. ¿En qué? En el bolso que llevaba la reina Leticia, que actualmente está en tendencia en la estación del verano europeo. No me digas. Está en tendencia y es el bolso al crochet artesanal, ¿eh? Atención a todas que le gusta el crochet, está en tendencia para el verano. Estoy segura que más de una persona que nos está escuchando del otro lado tiene en su placar, en su armario, tiene un bolso de crochet. Sí, en España también es denominado bolso de ganchillo. Mira vos. Así que ese bolso fue totalmente tendencia. Y sí.
Sí, al parecer es de un emprendimiento de moda sostenible en España, que realizó este bolso estilo bandolera de fondo blanco con flores tipo mandalas, que se realiza. Bueno, estuvimos ahí investigando un poquito, está alrededor de 95 euros, pero ya no hay stock. ¿Ya no hay stock? No, se agotaron todos, obviamente. Se popularizó por la reina Leticia y habrán comprado, como siempre pasa, de esta tendencia, estos movimientos que crean allí la realeza de España. Y porque ella es un poco influencer, ¿no? Digamos, influye obviamente en las mujeres, en hombres también quizás, ¿por qué no? Pero en las mujeres principalmente lo que es moda, lo que, bueno, en este caso la cartera. Y quizás, ojo, porque también está la idea, podemos ver el bolso y si es crochet. Así que sí. ¿Cuántas hacemos crochet? Y sí, para tendencia de verano, así que estén atentas. Chicas, tenemos un tiempito todavía. Ahí está, por supuesto. Tenemos un tiempito para ponernos a hacer el bolsito de crochet. Que va a ser tendencia de verano, así que bueno, lo tenemos en cuenta. Pero también vamos a hablar de la reina Leticia, porque estaba relacionada a la moda, este topic número 3, porque salió a la luz en un podcast de un hecho que ocurrió en los Juegos Olímpicos de la reina con el deportista Pau Etsai, que es piragüista olímpico que ganó el bronce para España. Bueno, en el saludo a la reina de España se puso a hablar con el joven y hablaron de moda, porque el deportista está estudiando su carrera de moda y la reina ya conocía su historia. Ah, mira. Y en un momento le dijo, pues ya me harás un vestido. En el medio del saludo. Sí. Así que se largó a llorar. Se pusieron a hablar de moda, de los estilos de moda, y en un momento la reina le dice, pues ya me harás un vestido. Así que va juntando ahí diseñadores futuros, o sea, jóvenes. Aparte que la reina Leticia te diga, vas a hacerme un vestido, eso significa un antes y un después en la carrera, porque, vuelvo a repetir, como dije hace unos instantes, la influencia que tiene, la llegada que tiene, más allá de que le saquen fotos para las redes, para lo que son los medios, o sea, es un antes y un después, porque la reina va a estar vestida con tal diseñador y obviamente... Y queda ya en el portfolio del muchacho. Sí, y después también tiene todas las mujeres de la familia real. Claro, también, cierto. La princesa Leonor, y es un joven también diseñador, así que bueno, ahí apostando también en el deporte y la moda. Bien, la moda, perfecto. Así que del top número 3 vamos a pasar ahora al top número 2 y vamos a hablar de la reina Sofía en los Juegos Olímpicos, porque la madre de Felipe VI fue la encargada de cerrar esta agenda olímpica de la Casa Real Española, asistiendo a las competiciones como el waterpolo femenino, y el último día de este mega evento, que fue el 11 de agosto, asistió al Palacio del Liceo, donde mantuvo también un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte. Y luego de ahí se trasladó al estadio donde se realizó esa ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos París 2024, que fue cuando el apagado de la llama olímpica. Pero también hubo un montón de shows. Hubo también más de 100 artistas en escenas y cantantes internacionales, Billie Eilish en Nudo. Así que fue completísimo, y ahí la reina Sofía estuvo disfrutando de todo ese show. Y también puede ser que Tom Cruise estuvo haciendo también como un salto desde arriba. Claro, sí, que se tiró del techo. La verdad que hace él todos los efectos, todo lo que vemos en las películas de Tom Cruise. Bueno, el hombre hace él todo, no tiene dobles, no tiene nada, y lo demostró obviamente en París 2024. Hizo la bajada como Lady Gaga en el Super Bowl. Sí, algo así, un poquito más alto estaba, sí, pero ese tipo de salto, la verdad, después estuvo ahí con la bandera. La verdad que muy interesante estuvo el cierre. Me gustó un poco más el cierre que la apertura. Voy a decirlo, la verdad es esa. Hay cosas así como hemos tenido nuestras críticas hacia la apertura de París 2024. En el cierre pusieron todo. Sí, en el cierre dijeron, tiramos toda la carne al asador ahí, tac, y quedó, la verdad, muy linda, y aparte, al ser lo que es la clausura, el cierre, todo del evento, ya dieron inicio para el próximo Juego Olímpico, los próximos Juegos Olímpicos que van a ser en Los Ángeles. Lo que va a ser, lo que va a ser. Ahí sí. Hay que prepararse porque, bueno, en Los Ángeles lo que va a ser, vamos pensando en la apertura. ¿Cuándo va a ser? 2028. Queda un par de años, así que bueno. Imagínense que ya el cartel de Hollywood, a las O, vieron de Hollywood, le pusieron el símbolo de los Juegos Olímpicos, los anillos. Así que bueno, ya empezamos. Ya deben de estar preparando todo, seguramente. Así que, pero también les voy a comentar, porque estuvieron presentes junto a la reina Sofía, el príncipe Alberto de Mónaco y los reyes de Suecia. Sin embargo, el look de doña Sofía fue el que más resaltó en elegancia, porque estuvo con un conjunto de pantalón y blusa estampado de flores en color blanco,
naranja y turquesa. Me encanta esta combinación. La verdad que sí. Acompañada con unas alpargatas blancas y un bolso en crudo. Así que bueno, muy lindo el look que llevaba la reina Sofía. También ahí entre todos resaltaba. Sí, la verdad que muy buen look. La verdad que sí. Bueno, la edad, la moda no tiene edad. Digan la verdad, la moda no tiene edad, la verdad es esa, y aparte muy bien, elegante, ahí doña Sofía, resaltando entre las personas que estaban ahí, que vuelvo a repetir, había muchas personas importantes ahí, Sí, pero el look que tenía, decían, estaba elegante y por también eso mismo acompañaba a los Juegos Olímpicos. Muy bien. Así que del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos con los avisos parroquiales, porque en este momento les vamos a decir que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Buscan en YouTube El Sol de Nuestra España y se suscriben ahí en el canal para disfrutar de los programas enteros y también de las secciones en especial. Claro. Pueden escuchar ahí todo lo que es El Sol de Nuestra España y también síganos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, @SomosEsne. Nos pueden buscar allí también como Somos Esne. Ya le habrán explicado también lo que ha pasado con Facebook al inicio del programa. Así que bueno, nos buscan ahí con el nuevo logo que es divino. La verdad que sí, de a poquito ahí estamos, ahora vamos de nuevo con el Facebook, así que invitamos a que se sumen, de a poco vamos a ir, como quien dice, armando el nuevo Facebook. Volver a empezar con la canción. Totalmente. Por supuesto. Y ahora sí vamos con el top número 1 y vamos a hablar del rey Felipe VI que estuvo en República Dominicana. Del 15 al 16 de agosto, el rey Felipe VI viajó hacia la República Dominicana para asistir a la toma de posesión del presidente electo Luis Abinader. Mantuvo ahí también una reunión con el presidente junto a las delegaciones españolas y dominicanas. Tuvo una audiencia también con la representación de la colectividad española en el país dominicano y también estuvo una recepción con los jefes de Estado y de Gobierno asistentes, que entre ellos también estaba Marc Anthony y Nadia Ferreira. Sí. Así que bueno, estaba también... Está en todos lados Marc Anthony, es increíble. Estuvo en todos lados. Así que también entre la mayoría de los presentes, incluido el rey de España, estaba con la tradicional guayabera. ¿Qué es la guayabera? Es como una especie de camisa más cómodas que el traje, y en países del Caribe son también como de etiqueta y para actos solemnes, y ayudan a no sofocarse por las altas temperaturas de la isla. Mira. Así que nuevamente lo vimos utilizar la guayabera, que es muy usada en el Caribe. Y al día siguiente se reunió también con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, luego fue a la ceremonia de investidura y cerró su agenda con un encuentro con el presidente de la República Dominicana y la primera dama. Se habló mucho del traje del rey Felipe VI a la ceremonia. Sí. Se habló muchísimo porque ¿qué ocurrió en esta ocasión? Había un código de vestimenta que los presentes tenían que estar todos usando atuendos blancos y don Felipe estaba con un traje color gris marengo, estilo príncipe de Gales, y la corbata negra y camisa blanca. Pero ¿qué ocurre? Muchos han dicho, estuvo rompiendo el código de vestimenta, pues estaban todos de blanco, traje blanco, o sea, el traje, pantalón blanco, camisa blanca y corbata negra y zapatos negros, así era la etiqueta, ¿no? Claro, sí. Porque es algo del país, es una tradición del país, que tienen que estar todos de blanco durante los meses de verano y en caso oscuro en los meses de invierno. Los caballeros deben de utilizar traje blanco con corbata negra y las damas también tienen que utilizar traje blanco con zapatos cerrados. Es una tradición del país. ¿Cuánta moda? Sí. Representa como una página en blanco y la pureza de intenciones. Y vestir de blanco simboliza, en esta ocasión, un deseo de iniciar este periodo con honestidad y un compromiso renovado hacia el bien común. Mira, estuvimos ahí investigando un poquito bien. Porque queríamos saber qué ocurría, porque tantos medios levantaron esto diciendo por qué llevó el traje gris el rey Felipe VI. Bueno, parece ser que en la realeza el color blanco se reserva principalmente para actos religiosos y ceremonias específicas. Mira. Por lo cual en este hecho, en este acto, el rey no podía utilizar el blanco. Claro. Muchos decían, pero si no estaba en el país de España, estaba en otro país. Claro, pero igualmente tiene que seguir estas normas también de la Casa Real. Más bien. Así que algunos dicen, o rompió el código de vestimenta, o la que más se direcciona es, hubo un acuerdo antes entre los países del tema de la vestimenta. Claro, porque es una etiqueta, una forma de vestir, obviamente, que tienen ceremonial el protocolo, obviamente, de la Casa Real, que lo tienen que seguir abarcando fuera del país. Y sí, tienen que seguir mucho el tema de los colores, es muy importante. Mira, no sabía que el blanco entonces lo tienen, lo que es actos religiosos y ceremonias específicas. Bueno, bien, miren, yo no sabía, ¿ustedes sabían? La verdad que yo no tenía idea. Para tener en cuenta, totalmente. Así que, mira, estaba buscando, mientras estabas hablando acá, estaba buscando justamente
¿cómo es la colectividad? Vendría a ser hispano-dominicana. ¿Sí? Los que son españoles y de República Dominicana. Hay más de 27.300 ciudadanos españoles, según el censo del 2020 que se realizó, que obviamente tienen ciudadanía española y son españoles nativos. Así que principalmente de Canarias, Cataluña, Asturias, Galicia, País Vasco, Andalucía, Castilla y León. Así que hay colectividad española también. Quizás nos están escuchando. Puede ser. Así que le mandamos un saludo ahí para toda República Dominicana, para la comunidad también, para la colectividad hispano-dominicana. Por supuesto. Así que ese es el top 3 en el día de hoy de la realeza. Bueno, súper completo, ¿no? Súper completo. Hablamos de todo un poco. Por supuesto, y mucha moda, ¿eh? Mucha moda, Juegos Olímpicos, también visita acá a Latinoamérica, todo. Todo. ¿La semana que viene más noticias? Por supuesto. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Y ahora sí, amigos, nos hemos pasado un poquito de las 12 del mediodía, así que vamos a ir con la tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Que me vuelve loco, cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos, la forma de comprender, el modo de adivinar mis pensamientos. No sé qué tiene tus ojitos que me vuelve loco, cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Jamás podré ya vivir la vida lejos de ti, sin tu cariño, pues a tu lado, mujer, tengo que reconocer, soy como un niño. No sé qué tiene tus ojitos que me vuelve loco, cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Bien, amigos, así compartiendo la música en esta segunda hora del Sol de Nuestra España, edición federal con Rumba 3, esta versión de No sé. Bien, vamos con información, noticias de España y de la diáspora también para compartir aquí en nuestro programa. Bueno, uno de los temas muy importantes tiene que ver que está aumentando un 66% las llegadas de migrantes a España respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta el 15 de agosto han llegado este año a España, escuchen esto, 31.155 personas migrantes. 2 de cada 3 personas llegan a Canarias, donde la acogida ha crecido un 126,1%. Preocupación en España por el total de gente que se ha llegado también. Reitero, 31.155 personas migrantes han arribado a nuestra madre patria. Hablemos un poco de política, porque el Partido Popular pide la comparecencia de Puente en el Senado por las incidencias en los trenes y por la corrupción en su ministerio. Denuncian un caos ferroviario, piden explicaciones por el caso Coldo y 1 de cada 4 trenes no cumple con el horario previsto, señalan los dirigentes del Partido Popular de España. Pero bueno, hay una de cal y una de arena, porque también el PSOE, por otro lado, emprenderá acciones para investigar a la hermana de Alberto Núñez Feijóo y a la pareja de Ayuso. Quieren investigar los contratos adjudicados a la hermana de Feijóo y que Ayuso aclare si su vivienda se pagó con comisiones. El Partido Popular acusa al PSOE de querer investigar el entorno de Feijóo y Ayuso
como tapadera. Otro de los temas, hablemos también de instituciones de la diáspora aquí en la Argentina, porque la Sociedad Española de Benito Juárez acogerá el próximo 9º encuentro de la Federación de Sociedades Españolas de Bahía Blanca. Esto se va a celebrar el próximo 14 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Otro tema también, la Asociación Española de Río Gallegos fue reconocida como de interés municipal, cultural y social. Una larga trayectoria de más de 118 años de esta institución española en el sur de la República Argentina. Bueno, hace unos días atrás, aquí ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Centro Andalucía de Buenos Aires participó en los actos conmemorativos de la Reconquista de Buenos Aires, allí en Plaza de Mayo. Hubo una movida muy importante, por cierto, para destacarlo el domingo pasado justamente aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos vamos a Galicia, ¿por qué? Porque la Junta destaca el potencial del pulpo como generador de riqueza y empleo en la 62ª Festa do Pulpo do Carballiño. Hay una gran repercusión a través del Conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, que estuvo aquí en la Argentina, obviamente acompañado por el director de Turismo de Galicia, José Merelles, y por el delegado territorial de la Junta en Ourense, Manuel Pardo. Recordarán que el sábado pasado estuvimos charlando con María Silvana Reynoso del Centro Carballiño, de la gran pulpeada que se va preparando para el próximo fin de semana, al cual están todos invitados, claro que sí. Así que por eso. Bueno, por último, otro tema, porque hay preocupación. España, escuchen esto, España es el país en Europa con más casos de viruela del mono. En total se notificaron 8.104 casos desde el inicio del brote en el país. Así que el Ministerio de Sanidad ya informó que España está registrando un total de 8.104 casos. Preocupación realmente, y obviamente veremos qué pasa. Hay otros países también afectados, pero España lleva a la vanguardia el total de infectados. Hemos compartido noticias de España y de la diáspora aquí en nuestro programa y para todos ustedes. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, en este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside nuestra querida amiga Emilce Arroyo Pastor. Bueno, les quiero contar, amigos, que hay información de las distintas casas de Castilla y León acá en el territorio nacional. Uno de ellos, quiero destacarlo, por un lado lo que es la coral El Mántica, del Centro Salamanca, y la coral Viriato del Centro Zamorano de Buenos Aires, de Casas de Castilla y León aquí en la Argentina, que invitan para el día de mañana, atención, domingo 18, y a partir de la hora 18, en la avenida Belgrano 1502, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, a una propuesta muy especial que tiene que ver con la cultura musical y el canto. Así que una excelente propuesta. Invitados especiales, las cantareiras de Santa Comba, Coral Airinios de Nosaterra, solistas invitados también van a estar presentes para el día de mañana, y la dirección de Liliana Montiel. Recuerden, la entrada es un alimento no perecedero para Cáritas, así que una muy buena propuesta también para poder colaborar. Recuerden, mañana, domingo 18, hora 18, avenida Belgrano 1502, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Coral El Mántica, Centro Salamanca, Coral Viriato, Centro Zamorano, juntos, mañana 6 de la tarde,
Avenida Belgrano 1502. Bien, hablemos ahora de otro tema también, porque viene la gran fiesta que tiene que ver del chocolate en Castilla y León, claro, pero de Bolívar. La agrupación castellana y leonesa de Bolívar está invitando a nuestros amigos oyentes a un chocolate justamente el próximo domingo 25 de agosto, a la hora 16, en la avenida 25 de mayo 180 en Bolívar. Así que una excelente propuesta para pasar una tarde magnífica el próximo domingo. Recuerden, 4 de la tarde allí en Bolívar, chocolate para disfrutarlo. El valor socio 4.000, en general 4.500. Hay un teléfono para reservas, 2314 489 830, para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos ahora también un poco a hablar del Centro Burgalés, que está convocando a la comunidad artística. Se están abiertas las inscripciones para participar de la 6ª muestra anual de arte en el Centro Burgalés. De este tema estuvimos conversando en su momento. Así que si ustedes que nos están escuchando tienen un cuadro, una escultura, una fotografía que quieran compartir, bueno, esta es la oportunidad. La fecha es el 28 de septiembre a la hora 17. 28 de septiembre, hora 17. Así que se pueden inscribir ahora y compartir también una hermosa tarde de arte y de amistad, sin lugar a dudas. Pueden estar en contacto con Liliana Dileo, quien estuvimos aquí en el programa. Para esta propuesta se pueden inscribir e información a este teléfono 11 64 84 08 55. Reitero, 11 64 84 08 55. Recuerden, fecha límite 28 de septiembre, así que si tienen alguna foto, algún cuadro, alguna escultura, qué buena propuesta de acercarse al Centro Burgalés, que allí en la avenida Rivadavia, en Primera Junta, van a disfrutar de una jornada muy, pero muy especial. Bueno, nos vamos a ir a Mar del Plata. Les proponemos, tomamos la autovía 2, nos vamos a la ciudad feliz, tan bella la ciudad de Mar del Plata, cuando uno ingresa y disfruta de todo lo que tiene allí, pero tenemos una casa de Castilla y León, allí en la ciudad feliz en Mar del Plata, que es justamente el Centro Castilla y León de Mar del Plata, y lo tenemos en línea quien preside la institución, que es José Martín Sotes. José Martín, muy buen mediodía. Óscar te saluda. ¿Cómo vamos? Oscar, bueno, muy bien, buenos días. Bueno, gracias gracias a vos por este ratito en este sábado al mediodía, José, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, al contrario. Bueno, contanos un poquito porque, bueno, hoy es 17, ¿no? Sábado 17, pero si nos viene el próximo 20 de agosto, con una propuesta importante, muy interesante, un té canasta, buraco y juegos de salón. ¿Es así? Contanos. Sí, es así, es un evento organizado por la Comisión de Damas, que es mensual a partir del mes de mayo y hasta el mes de noviembre. Todos los meses se hace un encuentro de té canasta y buraco. Sí. Y bueno, es interesante, mucha participación, sobre todo son damas, mujeres, que bueno, se juntan una tarde, degustan de masas, bueno, sirven churros, sándwich y bueno, y la verdad que la pasan muy bien. Bien, perfecto. Y es desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, es así, ¿no es cierto? Así es, de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, que algunas veces se extiende porque claro. siguen jugando, pero bueno, no hay ningún problema. Inclusive le damos premios, ¿no? a las ganadoras de cada mes, así que bueno. Esta es la propuesta para el próximo 20 de agosto, de 14 a 20 horas, allí en la calle Hipólito Yrigoyen 2067, en la ciudad de Mar del Plata, té canasta, buraco y juegos de salón. Para reservas hay un teléfono que es el 223-493-9217. Reitero el teléfono, aquel que nos está escuchando desde la costa atlántica o va camino a la costa atlántica en este momento, mientras estamos charlando con José Martín, presidente de la institución. Recuerden, 223-493-9217. Bien,
Hablemos ahora también, porque estoy observando aquí en toda la propuesta que lleva adelante la Federación, que están organizando para el próximo domingo 25 la gran fiesta del botillo. Contanos un poquito, por favor. Bueno, la fiesta del botillo, que es un clásico que ya se hace en el centro de Castilla hace más de 30 años, y 40 creo que también, Sí. Que bueno, que es una comida típica de León, de la zona del Bierzo, es un embutido que lleva una elaboración importante Sí. y que realmente, bueno, siempre nos jactamos de ser el único lugar fuera de España donde se hace un tipo de evento con el botillo, ¿no es cierto? Sí. Pero que inclusive hablando con autoridades de España y comentándole, bueno, que ellos ya también están al tanto de lo que hacemos, también nos dicen que eso en España tampoco se hace. Dice, bueno, eso que hacen ustedes, no, aquí no se hace, ese evento tan masivo de un botillo. Ajá. Así que bueno, estamos muy, muy contentos, es una gran fiesta. No solo el día que se degusta, que es el próximo domingo, sino ya es una fiesta en el centro cuando empezamos a organizarlo, porque estamos todos, nos gusta mucho, es una comida que muy artesanal, que bueno, por ejemplo, ya hace esta semana se empezó a macerar la carne, ahora mañana ya nos juntamos en el mismo centro de la institución para llenar los botillos, ya se hicieron los chorizos. Bien. Después, toda esta semana se van a estar ahumándose los chorizos y los botillos. Sí, sí. Y bueno, y el domingo, por supuesto, el gran almuerzo. Así que, Bien. bueno, muy contentos. Bien, vos sabés, José Martín, que eso te iba a pedir que nos contaras un poquito, porque como el público se renueva, como dice la señora Mirta, Mirta Legrand, el público se renueva, te iba a pedir justamente que nos explicaras en qué consiste el botillo y cuál era, obviamente, todo lo que lleva, ¿no es cierto?, en sí un plato que realmente es muy tradicional acá, ¿no es cierto?, en Argentina, y que ya en España no se hace tanto, pero acá se conserva la tradición, ¿no es cierto?, que eso es muy importante, ¿no? Sí, bueno, por eso es lo que nos empeñamos y estamos para que eso se transmita y se continúe, ¿no? Bien. Ya son varias las personas que tomaron la posta en su momento y que desgraciadamente hoy ya no nos acompañan, pero Claro. por suerte Sí. esto continúa. Y bueno, y la comida se basa es una comida de cerdo, ¿no es cierto? Con las mejores partes del cerdo, el jamón, la bondiola, el pecho, la manta, todo eso es lo que forma la carne que se utiliza para los chorizos y para el botillo. Los chorizos, bueno, es esa carne toda condimentada, con especias, con pimentón, mucho ajo, orégano, ají picante, todo eso es lo que conforma la pasta para hacer los chorizos. Y el botillo también, pero el botillo, la diferencia es que son trozos cortados, ¿no es cierto? Son la bondiola cortadita en trozos, el pechito también, el jamón, todo eso también condimentado y macerado. Después se introduce en lo que es la vejiga del cerdo. Sí. Se hace una pelota y esa pelota es la que después se ahuma durante una semana. Bien. Una vez que se ahuma para comerla, se hierve. Y cuando ya está totalmente cocida, se abre y se come, por supuesto, la carne que está en su interior. Claro, y eso perfecto. Nosotros la fiesta es en el primer plato los chorizos, se comen los chorizos acompañados con garbanzos, y el segundo plato se come el botillo acompañado con papas
papas y repollo, Claro. ¿no? Con pimentón y aceite de oliva. Perfecto, Así que- excelente. Y la canilla libre, como siempre, para poder disfrutarlo. Y tengo entendido que va a haber un ni hablar. espectáculo muy interesante con danzas tradicionales. ¿Es así, no es cierto, José Martín? Así es, danzas tradicionales, cantantes. Bien, Bueno, así que perfecto. nada, esperemos que salga todo bien. Claro que sí, excelente. Así que bueno, amigos, hay doble propuesta. La que estamos hablando ahora con José Martín, la gran fiesta del Botillo, domingo 25 de agosto, próximo domingo 12:30 horas, allí en Hipólito Yrigoyen 2067 en Mar del Plata. Para reservas pueden llamar de 15 a 19 en la semana a este teléfono 223-493-9217. Reitero, 223-493-9217. Próximo domingo 25 de agosto 12:30, gran fiesta del Botillo. Y ahora este próximo 20 de agosto lo que es la fiesta de la tarde de té canasta, buraco y juegos de salón allí en la institución. Así que bueno, mi estimado José Martín Sotes, presidente del Centro Castilla León de Mar del Plata, quiero agradecerte estos minutos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y como siempre las puertas abiertas para que estemos en contacto permanente. ¿Te parece? Bueno, gracias. No, los agradecidos somos nosotros, que la posibilidad que tenemos de difundir todas las actividades en nuestro centro. Gracias por este espacio que nos dan. No, gracias a vos, José Martín. Y para cerrar la charla con José Martín, ya que hablamos un poco de gastronomía que tiene que ver con Castilla y León, hemos encontrado a un notable folclorista de Castilla y León, que es Agapito Marazuela, recordando a Agapito Marazuela, que interpretaba justamente con Facundo Blanco al tamboril estas habas verdes, recogidas en lo que es la provincia de Segovia. Así que bueno, para disfrutarlo realmente. Disfrutamos con la música. Abrazo grande. Quedamos en contacto, José Martín. Otro, gracias, Oscar. Gracias a vos. La música Habas Verdes es el título. Agapito Marazuela para todos ustedes. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida, para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España. Bueno, bien, señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España llega el momento del embajador del tránsito y el transporte argentino, el caballero del tránsito, Ernesto Arriaga. Hola, Arriaga, nuevamente. ¿Cómo vamos? Y Profio, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos primero un pantallazo de cómo está el tránsito, el transporte en las rutas y autopistas argentinas, aeropuertos y trenes. Bueno, en estos momentos las autopistas de egreso capital bastante completas. Sí. Panamericana, Autopista Oeste, Richie, La Plata, Buenos Aires, para afuera. La gente está saliendo en estos momentos, porque trabajó a lo mejor toda la mañana, sí, y todos los que se van para afuera. Digamos normal, con pequeñas demoras. Bien. Aeroparque de Ezeiza opera con normalidad. Sí. Los trenes, el Mitre a Tigre con demoras, el Roca pequeñas demoras a Ezeiza, sí, y los subtes a horario. Bien, perfecto, perfecto. O sea que todo normal, por suerte, y fluyendo el tránsito por las autopistas y las rutas argentinas. La ruta argentina más o menos, eso después lo charlamos otro día. Bueno, está bien, perfecto, perfecto. Bueno, Arriaga, tengo un par de preguntas para hacerte, pero antes que nada, ahora... Ping-pong, bien. La BTV cierra hoy a la 1 de la tarde. ¿Cuándo abre? El lunes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 13.
Bien. Ya tienen que ir pidiendo turno para el mes 9, septiembre, en capital y en provincia, que son casi 8 millones de vehículos, para ir en septiembre o aquel que la tenga vencida. Perfecto. En las páginas web. Perfecto. No hace cola, lo pide, va, pide y sale. Perfecto. VTV al día como corresponde y quedarse tranquilo. El que maneja y los terceros, los ajenos que van por las rutas y las autopistas con la tranquilidad de tener el coche con la verificación técnica vehicular al día. Y eso es muy Y importante. el seguro tenerlo al día. Hay gente que se olvida de renovar el seguro. Claro, ahí está el tema, exactamente. Eso es muy importante. El seguro, aunque sea un tercero completo o responsabilidad civil, ¿no es cierto, Y la Arriaga? moto seguro y BTV, Claro. igual que los autos. Exactamente, exactamente. Muy bien, Arriaga. Hoy, Día Internacional del Peatón. Es así, ¿no es cierto, Ernesto Arriaga? Sí, por favor, que los peatones crucen por la esquina. Sí. Mira, un 30% cruza por cualquier lado. Sí, es El cierto. otro día había una señora en un pueblito que cruza iba con un bastón, caminaba bastante bien, pero con bastón. Sí. No era que no caminaba. Por el medio de la calle, por el medio de la cuadra, claro. paré, digo, señora, siempre la ayudo por la esquina. Digo, ¿a dónde va? Y aquel almacén, el almacén estaba en la esquina. Yo le digo, sea buenita y yo la respeto a mi abuela. Sí. Está cruzando por el medio de la cuadra. Sí. Si usted va por la esquina, el auto teóricamente le va a bajar. Ay, siempre me olvido. Agarré, la acompañé del brazo, Sí. la llevé a la esquina y la crucé en la esquina y entró en el mercadito de la esquina. Sí, perfecto. Ahora, ¿por qué cruzaba por el medio de la cuadra? Sí, No, le pregunté, le di un beso, viste, todo buena onda. sí. Pero no, la gente cruza por el medio y después va a la esquina. Claro, sí, no, es un tema. Realmente, porque por un lado, a veces está la irresponsabilidad de los conductores, pero por otro lado, la irresponsabilidad de los peatones también, que hay que tomar los recaudos necesarios. No, estamos hablando del peatón, no Sí. se vaya del tema, Sí. señor. Y profe, porque usted, cuando conduce, me dijeron que a veces va más de 40 en la cuadra. Pero no importa, no le digo. Estamos hablando de los peatones, no de los conductores. Yo la culpa a los conductores. Sí, perfecto. Estamos hablando déjemelo retar un poquito y nos divertimos. Nosotros no lo peleamos nunca. Sí. Bueno, hablemos de los peatones, no de los conductores. Los peatones. El Exacto. peatón tiene que cruzar por Sí, abajo del cordón. La gente por una esquina está el semáforo en verde y él se baja de la acera a la acera. Entonces dobla un auto y lo pisa. exacto. Usted no se imagina cuántas personas por mes atienden en los hospitales de capital traumas en las piernas porque me esperan abajo. Claro, exactamente. Abajo de la vereda. Exacto. Dobla un auto y le pisa la pierna. Y chao. No, hay que esperar el hombrecito, el verde, Sí, arriba de la vereda. exacto, exactamente. Le pregunté a mi amigo Diego de Mal, el psiquiatra, Sí, experto en tránsito, que trabaja conmigo a veces, sí, y yo con él, sí. ¿por qué espera? Es un tema de ansiedad. Apuro. Claro, Siempre están apurados los porteños. Exacto, exactamente. Y bueno, y el primer incidente vial sucedió en Inglaterra, allá por 1897, por lo que tengo entendido, Ernesto Arriaga. Creo que fue por esa época, más o menos. Nosotros no estábamos en esa época, pero bueno, en fin. Arriaga. Sí. El primer auto Sí. funcionó Sí, con Benz. claro. Benz. Sí, Era Benz y le dio el nombre después, lo patentó Mercedes, que Mercedes era la hija. exactamente. Pero la señora Sí. fue el primer choque sin consecuencias. Sí. Quería ver cómo le andaba el 1885 Sí, con el catramóvil ese Benz sí. y se metió, no sabía cómo se frenaba y se metió dentro de un libustro. En Bueno. Alemania, no en Inglaterra. Perfecto. Gracias por la corrección, Arriaga. Muy bien, perfecto. No, perfecto. yo no lo corregí, habrá habido otro en Inglaterra. Puede ser. Bueno, escúchame, Arriaga, te voy a hacer una pregunta, a ver si vos me das una solución para los oyentes, también que a algunos les pasa lo mismo. Se ha hecho viral en las redes sociales gente que quiere sacar las calcomanías autoadhesivas de las BTV, ya sea de capital, de provincia, que dicen que quieren sacar las que tienen las etiquetas, porque hay algunos que tienen colecciones de etiquetas de BTV, y quieren dejar la última. Eso se puede hacer, ¿no es cierto? Perfecto. Correcto. Bien, y uno tiene que dejar Sí. la última que le pusieron, va del lado de adentro, Sí. y todas las demás las puede sacar porque eso le obstaculiza la vista. Claro.
claro, exactamente. Hay tipos que tienen 8 o 10, no, sáquela con una gilet, con gilet en 45 grados, Sí. chiqui, Sí. mire cómo hace, chiqui, Sí. y pone la última arriba a la derecha, Perfecto. la última que tiene que poner. Claro, perfecto. Así que con una gilet se puede sacar perfectamente bien, entonces. Gilet en 45 grados, usted hace despacito, tiqui, Sí. sale, no raya el vidrio, Claro, no me diga gilet, por favor. sí. Una hojita a afeitar, ¿no es cierto? Usted es legión extranjera antes del gilet, no me hable, por favor. Claro, la legión extranjera. Yo era chiquitito, algo me acuerdo. Vos también, ¿no? Bueno, pero usted se afeitó con legión extranjera y con la gilet roja, me dijo su producción. Vamos todavía. Y cuando no tenía crema usaba jabón. Mirá, cuánta gente a veces no usaba la crema y agarraba y la brocha, la famosa brocha, agarraba el jabón, Sí. el clásico jabón, y se afeitaba así. ¿Cómo era la marca del jabón? ¿El Federal? No, es el jabón Federal chino. ¿Cuál era? Palmolive. Ah, jabón Palmolive, sí señor. O Lux. O Lux. Susana Jiménez dijo, ¡Shop! Claro, ese, pero escúchame. ¿Se acuerda? Sí, Bueno, pero pará, vamos, escúchame, la Susi. el Deluxe, y la gente se va a acordar, lo hacía Graciela Borges. Graciela Borges. Borges, por favor. Una diosa total que está No, siempre por favor, atenta, Graciela sí. Borges, la voz ronca esa que tiene, histórica y una gran profesional. Totalmente. Así que, bueno, Arriaga, yo te voy a ir liberando porque tenés compromisos todavía con otros medios. A mí ya me está pidiendo... Demasiado los hago. Bueno, y me está pidiendo pista la rosa ya, obviamente, para hablar del deporte argentino. ¿Te parece que nos reencontramos Le el mando sábado? un abrazo, fium. Fium, El sol de nuestra España con todo su equipo. Y con la doctora Verónica Arriaga allá en la Padre Patria y el Gran Cuquito. Abrazo grande. Ernesto Orea con todo el tránsito del transporte argentino. Bueno, datos del tiempo en Buenos Aires. Ya nos estamos comunicando con Roberto La Rosa. 13 grados 4 la temperatura actual en la metrópoli. 79 el porcentaje de la humedad. 1018 decimal 2 hectopascales. Viento del este a 11 kilómetros en la hora. El cielo está cubierto. La visibilidad normal es de 10 kilómetros. Para hoy tendremos una máxima de 16 grados. Se les voy anticipando para mañana domingo, que hay fiesta en la CTC, mejor dicho, fiesta en el Autódromo Galvez, aquí en la ciudad de Buenos Aires, mínima de 13, máxima de 16. Allí vamos a estar mañana con el amigo Osvaldo Tarafa. Y para el lunes, mínima de 12 y máxima de 14 grados. Hoy vamos a cerrar musicalmente el programa distinto, no vamos a cerrar con música española. Sí, música española, pero como mañana es un día especial, es el día de la niñez, el día del niño, todos somos niños, Arriaga, La Rosa, yo, acá Mili, Belén, todos. Así que por eso hoy vamos a cerrar con una versión musical totalmente distinta. Mili, recordemos por favor redes sociales, formas de estar en contacto permanente con nuestro programa. Vamos. Muy bien, recuerde que estamos en toda la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Escuchen bien, Twitter, Instagram, Facebook, porque tenemos Facebook nuevo. Y en el canal de YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Muy simple, ahí nos buscan, se pueden suscribir en el canal de YouTube gratuitamente. Se suscriben y pueden volver a disfrutar de los programas, las secciones y las entrevistas que son parte sábado tras sábado. Así que los esperamos por la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Perfecto, entonces. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del deporte nacional, el deporte argentino, con nuestro embajador del deporte en la costa atlántica, su base de operaciones, Roberto La Rosa. Muy buen mediodía, Robert, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal, Cacho, compañeros y a toda la gente que nos escucha? El abrazo enorme en un día realmente muy lindo aquí en la costa. Estoy en plena costanera aquí en Mar de Ajó, en un día soleado, muy lindo, y la verdad parece ser que va a ser un fin de semana lindo aparte de todo, porque de la niñez, porque Sí. se ven caras nuevas aquí en la costa, así que la gente viene este fin de semana. Perfecto. Escúchame, no estarás en Bermudas, ¿no? Supongo, ¿o sí? No. Estoy realmente, Cacho, si hay algo, discúlpame que arranque de esta manera, ¿no? Sí. Hoy hay actos importantísimos aquí en lo que significa el general José de San Martín, ¿no? Nuestro padre de la patria, en todos los lugares, y aquí en Mar de Ajó también, con los colegios y con toda la gente
en las delegaciones de todo el partido de la costa y así también en la Valle y lo que significa el partido de Tordillo también en general con esa. Claro. Así que realmente importante. Y lo que se viene mañana, fiesta muy importante acá en la costa y en todos los lugares porque durante 3 horas, de 14 a 17, Sí. vos fíjate, acá en la costa hay más de 15, son 15 las localidades. Sí, sí. Y en cada localidad va a haber un acto especial en la plaza o en los Zoom de aquí de cada localidad, Sí. de 14 a 17, gratuitamente, golosinas, caramelo y regalos para todos los chicos que se acerquen a estos lugares. Así que la verdad que es muy bueno, lo mismo en la Valle con 3 lugares como es Chacras, el casco urbano y el paraje Pavón, y así también la gente de General Conesa y una fiesta muy linda que va a haber en la plaza principal. Excelente, excelente, realmente. Bien, con la radio, ¿no? Trabajando en la radio de San Bernardo, vos y la General Conesa, ¿no? Sí. Sí, las 2 radios bien, con mucha audiencia, generamos una situación bastante importante y esto es lo que yo hablaba un poco con la gente de prensa de los lugares, ¿no? Anticipar todos los hechos que hay para que la gente se pueda movilizar y pueda concurrir, ¿no? Bien, que esto es lo perfecto. bueno, ¿no? Porque es gratis. Claro que sí, Roberto. Bueno, Roberto, arrancó la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol, donde Platense y Barraca Central ayer empataron 0-0. Ayer Newell's fue derrotado por el Racing Club de Avellaneda, que fue como visitante 1-0. Interesante para los hinchas de Racing, claro que sí. Pero hoy, Que sábado... se pone primero, Cacho. ¿Cómo? Que se pone primero junto a Huracán en la tabla. Claro. Realmente. Sí, Mucha sí. bronca hay en Newell's con el equipo porque realmente no aparece y hubo gestos de agresión. Espero que esta semana no pase nada porque la cosa está muy calentita ahí en Rosario con Newell's. Claro que y bueno, sí. un Racing que ganó 1-0, ¿no? Claro que sí. Bueno, hoy arranca a las 3 de la tarde Lanús Central Córdoba de Santiago del Estero, después 15:30 Independiente, hinchas de Españoles, colectividad española, son hinchas de Independiente, frente a Rosario Central, Gimnasia River también, Talleres de Córdoba, Independiente de Rivadavia, Vélez Instituto, partidos interesantes para hoy sábado, ¿es así, no, Roberto? Sí, partidos muy interesantes que tendrán también un correlato de lo que significa la semana, porque hay equipos que todavía están participando en la Sudamericana y en la Copa Libertadores y ven como realmente saber qué va a pasar, porque algunos ponen titulares, otros no. El caso también de San Lorenzo, ¿no? Que mañana tendrá un partido importante, pero que lamentablemente el próximo martes va a jugar frente al Cruzeiro, ahí en Belo Horizonte. Alguna vez me había dicho Roberto Perfumo, que jugó en el Cruzeiro, me dice, en serio, Roberto, es una estancia eso, se le va a hacer complicado a San Lorenzo y a los equipos que jueguen, recordemos, ganó River y ganaron Boca, pero tendrán que jugar y también ver cómo está la situación para no dejar de lado el torneo de primera, que es realmente muy importante, ¿no? Claro que sí, estoy observando, mañana a las 14:30 Boca enfrenta a San Lorenzo de Almagro, mañana Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata, Sarmiento de Junín Tigre, Huracán, el puntero, el Globito frente a Belgrano de Córdoba. Bueno, partidos también interesantes para mañana y veremos los posicionamientos de los técnicos. Por un lado el muñeco Gallardo, por el otro lado el de Boca, que ahí anda también. Bueno, equipos que hay que destacarlo, ¿no, Roberto? Sí, pero que yo siempre digo, porque qué sé yo, el que puede tener más riesgo son Talleres, son San Lorenzo, aquellos equipos que siguen en las copas internacionales y que no tienen grandes planteles, ¿viste? No son tan grandes. Ahora, cuando vos hablas de River y Boca, han comprado una cantidad de jugadores. Me parece que hoy por hoy Boca está sintiendo que fue un gran negocio traerlo a Cavani al equipo, más allá de su edad, es el hombre que siempre da respuesta y hace los goles, y me parece que River tiene un hombre muy importante para ordenar esa defensa, y ha sido la contratación de Pesela. Claro. Yo creo que hay algunos jugadores que van a rellenar un grupo de trabajo, pero hay otros jugadores, hablamos en el caso de lo que está rindiendo Cavani y también me parece lo de Pesela, que son jugadores distintos y que le hacen bien a los clubes más grandes del país, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Roberto, vamos a ver qué pasa con esta liga este fin de semana. Y para cerrar la charla contigo, estoy observando el cuadro de medalleros de los Juegos Olímpicos de París 2024. España estaba a la posición 15, en este caso, con buena ubicación, pero Argentina quedó en la posición 52 con 3 medallones nada más. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que apostar a futuro, ¿no? Es lo que decimos, no tiene que ser arrestos personales de aquellos chicos que quizá consiguen un bono, una donación para poder ir a concursar a algún lugar o para ir a algún lugar a trasladarse a Europa para poder tener un buen entrenamiento. Yo pienso que algún día
vamos a volver a otros tiempos donde realmente el deporte era tan importante y se le daba mucha plata. Si no, fíjate lo que pasa con nosotros, por ejemplo, en el automovilismo, ¿no? Sí. Que no podemos mantener un corredor en la IndyCar y se nos hace muy difícil con un chico ahora como es Colapinto, con un enorme futuro y ya muy cerquita, hasta probando los coches y estando cerca en las competencias de Fórmula 1, como muchas veces no tener sponsor, el Estado no apostar a ese tipo de cosas, porque en definitiva, sabés, Cacho, que todo eso después vuelve en turismo, ¿no? Lo que uno puede aportar, por ejemplo, con un hombre de Fórmula 1 y pensar que en algún momento también podrá hacer la Fórmula 1 la vuelta a lo que significan las competencias acá en Argentina. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Robertito, te voy dejando, ¿te parece si nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Abrazo, lo dejo con el sol de nuestro Mar de Ajó aquí en la costa. El abrazo enorme para todos y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, más tarde te llamo. Abrazo grande, Robert, abrazo grande. Buen fin de, querido, gracias. Roberto, chau. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Mili, ¿qué tienes para comentar? Sí, tengo para algunas noticias. Hay algunos eventos, como quien dice, espectáculos, porque viva la zarzuela en el Teatro Avenida. Atención, hoy 17 de agosto y el 14 de septiembre, últimas 2 funciones de Viva la Zarzuela. A partir de las 20 horas, lo que es la boletería, pueden ir obviamente de martes a sábados de 13 a 19 horas. En la función de hoy, directamente Avenida de Mayo 1222 en Teatro Avenida. La verdad que una muy buena propuesta que están realizando. Estas son las 2 últimas funciones, así que a disfrutar, porque hay voces del Teatro Colón, se suman al Ballet Clásico Español, el coro de Aires Zarzuelos, la verdad que muy, muy buena propuesta. Y por otro lado también los quiero invitar, porque el Centro Salamanca de Buenos Aires está presentando la obra La Nona. ¡Uy, qué bueno! La Nona el próximo viernes 30 de agosto a las 19 horas, entrada libre y gratuita. Se agradece si pueden colaborar con un alimento no perecedero, así que bueno, para que ustedes tengan en cuenta y puedan disfrutar de esta propuesta que miren, es teatro, una obra de teatro de Roberto Cosa, el viernes 30 de agosto a las 19 horas en el Centro Salamanca de Buenos Aires, en Avenida Independencia 1540. La entrada libre y gratuita, pueden reservar su lugar, si no van directamente y por favor si pueden colaborar con un alimento no perecedero. Bueno, por otro lado también, les recuerdo que la Asociación Centro Partido de Carballiño se está preparando para la Festa do Pulpo el próximo 25 de agosto, con lo que va a ser una gran fiesta, obviamente donde el pulpo va a ser la entrada de un menú, sino también tiene la opción sin menú. Así que hemos hecho la nota con María Silvana Reynoso el sábado pasado, la pueden disfrutar en el canal de YouTube El Sol de Nuestra España y obviamente estar en contacto con nosotros también a través de Instagram, Twitter, Facebook, El Sol de Nuestra España. Y si no, la central de oyentes 11 36 76 6100. Me despido. Feliz Día de la Niñez para mañana. Hasta el próximo sábado. Bueno, muy bien, amigos. Gracias por todo. Bien, Manuel Castro, nuestro auditor el día de hoy, escuchando el programa de punta a punta. Gracias, querido Manolo. Un abrazo grande. Amigos, mañana es el Día del Niño, es el Día de la Niñez. Y hoy, para cerrar la propuesta musical, ¿qué les parece si, en vez de un paso doble, algo español, sí, artistas españoles por excelencia, payasos excelencias, Gaby, Fofó y Miliki. Recordamos a Gaby, Fofó y Miliki en el Día de la Niñez acá en Argentina, el Día del Niño mañana. Amigos, en 7 días nos reencontramos el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esto que fue, es, será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Gracias por todo, buen fin de semana, feliz día para todos, a mañana, hasta el sábado que viene. Chao, buena vida. Que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada a los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el cine, el fútbol y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate, turrón y bolitas de anís. Duerme cerca de... Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.